Padre, gracias por darnos el tiempo para adorarte. De verdad, Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Queremos ser una iglesia que te adora, Señor. Y, Señor, queremos pedirte que de verdad nos ayudes, Señor, que nos bautices con tu Espíritu Santo, que nos ayudes a amarte como tú mereces ser amado, Señor. Que las palabras que no son nuestras, que son del apóstol, Señor, que dice para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sean también nuestras, Señor. Que podamos emular cada una de sus palabras, cada uno de sus sentimientos también, Señor. Reconociendo de igual manera como Él lo reconoce en un momento que no es que lo hayamos logrado todavía, pero proseguimos a la meta, dice Él, Señor. Señor, nosotros en nuestro anhelo queremos llegar a la meta, queremos llegar a alcanzar, Señor, o al ser alcanzados por ti, Señor. Queremos, ya sea por la muerte, Dios, que es algo natural, o por el rapto, Señor, queremos ir y estar contigo. Lo cual tu palabra nos dice que es muchísimo mejor. Dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Señor, amado Dios, te adoramos, te damos gracias, te pedimos que nos ayudes, que nos enseñes, Señor, en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Libro de Abdías, el único capítulo que tiene. Vimos algunos, ya llevamos 2 semanas, no sé cómo pasan estas cosas, pero pasan. Nos demoramos a veces en los libros. Dios está haciendo un trabajo de películas, podríamos llamar, con estas personas, que son los edomitas, ya hablamos acerca de ello, que es una tristeza cómo han terminado estas personas y cómo van a terminar estas personas, pudiendo haber tenido una oportunidad enorme de que cambiaran las cosas. Y al mismo tiempo los últimos textos de este capítulo hablan del futuro de Israel. Y quedamos la semana pasada en el versículo 3, si volvemos ahí, por favor. Abdías, que su nombre significa siervo de Jehová, un nombre muy común para aquel entonces. Algunos dicen que él tenía una característica muy especial, que a él no le importaba para nada obtener algún renombre, que lo único que le interesaba era hacer lo que Dios le había mandado hacer y luego desaparecer de la escena, que si pudiéramos decirlo de alguna manera. El único deseo es hacer la voluntad de Dios. Y él viene con un mensaje que no es el mejor mensaje, que es un mensaje para los edomitas, las naciones vecinas de Israel. Cómo Dios ha estado haciendo un llamado a las naciones que hasta ese momento eran aliadas de ellos, para que se levanten en contra de ellos y ellos de alguna manera empiecen a vivir lo que ellos hicieron con Israel a través de toda la historia. Ellos fueron muy desleales con Israel siendo familiares, ellos fueron muy, al contrario de compadecerse de ellos aprovechaban cada vez que venían los enemigos de Israel y ellos también sacaban su parte y su tajada. Entonces Dios guardó silencio mucho tiempo, pero ahora ha llegado el tiempo en donde Dios tiene que hacer justicia. Como siempre hemos mencionado lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, que no nos venguemos nosotros mismos, dejemos lugar a la ira de Dios. Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero cuando la gente no cambia, cuando la gente no hace lo que tiene que hacer, Dios tiene que lamentablemente traer su enojo o traer su justicia. El versículo 3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, aunque en las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieron a ti, o robadores, de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazos debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Entonces aquí Dios está haciéndole mención a ellos lo que va a acontecerles
a ellos en un momento determinado de la historia, que no es mucho el tiempo que les queda para que empiecen a suceder estas cosas. Quiero partir, dije, del verso 3. Aquí Dios está colocándole un ejemplo también acerca de que, a pesar de que a veces cuando las personas van y roban en un lugar, a veces cuando ya no pueden robar más van y se dejan, pero Él dice que Él no va a dejar nada. Que cuando alguien va a los viñedos a sacar la uva, siempre dejan algunos racimitos ahí. No, Dios no va a dejar nada para ellos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede con estas personas? La semana pasada hablamos de que el creyente no está exento del orgullo, que el creyente también puede tener problemas de orgullo y que es muy importante corregir esas cosas. Ahora, la razón del enorgullecimiento de estas personas era en donde ellos vivían, lo que ellos habían hecho. Petra, que es esa ciudad que mencionamos a veces en el libro de Apocalipsis, que es donde Dios va a llevar al remanente de Israel, fue construida por ellos. Y era su capital en algún momento de la historia. Ahora, ellos mismos como nación no eran una nación muy grande, eran pequeña. Pero eso era lo que a ellos de alguna manera los hacía sentirse orgullosos. Ahora, lo tremendo de estas personas, que aquí dice la Escritura y lo mencionábamos también, que si te remontares como las águilas, ellos se jactaban de estas cosas. Ellos tenían un orgullo tan tremendo. Ahora, alguna vez alguien lo ha dicho, hay personas, perdonando la expresión, que no tienen dónde caerse muertos, pero son tan orgullosos. Usted podría pensar que los orgullosos son las personas que tienen. Esta gente no tiene nada. Esta gente lo único que tiene es eso, esa defensa natural, ese lugar que es un poco inaccesible para los enemigos, pero bastaba para que ellos se sintieran en una posición que no debían sentirse. Ahora, lo que aquí estamos haciendo presente, el problema del orgullo para con ellos no era un problema de orgullo simplemente para con las personas, era un problema de orgullo para con Dios. Digamos, de alguna manera lo que ellos están haciendo mención, y es donde uno tiene que tener tanto cuidado cuando uno le dice a Dios que no lo necesita. Es como cuando vemos la iglesia de Laodicea, a la cual siempre hacemos mención, o la Odisea, hacemos mención que es una iglesia que ella piensa que no necesita, que está tremendamente bien. Pero Dios le dice claramente que ella no está bien. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es que no necesitamos ser ricos ni poderosos para llenarnos de orgullo. Reitero, hay personas que no tienen nada, pero son tremendamente orgullosas. Estas personas, ¿de qué se caracterizaban? De sus defensas naturales. Eso es lo que a ellos, de alguna manera, los hacía sentirse tan orgullosos. Ahora, obviamente, lo que ellos hicieron no era algo menor. Tallaron la piedra y construyeron allí y un lugar casi inexpugnable. Ahora, lo tremendo de esto es que estas personas también tenían algo que era muy loable, y que la Escritura también lo menciona. Ellos eran considerados sabios. Digamos, las personas de alrededor, por ejemplo, si vamos a Primera de Reyes, capítulo 4, verso 30, ahí se hace referencia a la sabiduría de Salomón. Y se hace una comparación, que la sabiduría de estas personas era un poco menor que la de Salomón. Capítulo 4 de Primera de Reyes, versículo 30. Dice, y Dios a Salomón sabiduría, prudencia muy grande, anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Cuando habla de los orientales, allí está hablando de la sabiduría de estas personas, los edomitas. Ahora, en el libro de Jeremías, en el capítulo 49, versículo 7, también hay una referencia a esto. Dice acerca de Edom: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría. Claramente aquí está haciendo referencia nuevamente a esta sabiduría. Entonces, esta era otra fuente de orgullo
que tenían estas personas. Entonces, uno tiene que tener cuidado con respecto a estas cosas. Ahora también, ellos tenían un problema no menor. En el versículo 7 del capítulo 1 de Abdías, que la otra razón que también los hacía a ellos sentirse importantes. Dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. Otra razón de que ellos se jactaban era de los aliados que ellos tenían y pensaban que tanto su sabiduría como el lugar donde ellos vivían, más las alianzas que ellos tenían, eran suficientes para que ellos se llenaran de orgullo. Ahora, el orgullo, vuelvo a reiterar, de aquí está hablando de personas que un poco eran intocables. Le voy a decir algo, a lo mejor uno escucha cosas y a veces hace referencia y a veces no son las mejores cosas, pero con respecto a lo que pasó ahora hace pocos días, este gran incendio que hubo, alguien me hacía un comentario acerca de una persona particular, yo la conozco, que tenía, digamos, podríamos decir, tenía su vida, ¿saben cómo quién? Como el rico, ese rico que dice, alma mía, come bien, come, disfruta. Esta persona, alguien le preguntó algo, le dijo, no, yo estoy asegurado, tengo asegurado a mi familia, tengo asegurado todo. Perdieron todo, se quedaron con los shorts, 3 autos adentro de la casa, todo. Entonces uno tiene que tener cuidado con el orgullo, sobre todo el orgullo de la no dependencia. Nosotros debemos ser dependientes de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque claramente si uno lee el texto que hay después, dice que a pesar de todas estas cosas, ¿qué va a hacer Dios? De ahí lo va a botar, de ahí lo va a derribar. Digamos, tú te puedes encumbrar donde quieras, pero si Dios te quiere bajar de ahí, te va a bajar y te va a bajar de un sopetón. A estas personas los bajó de un sopetón. Y vuelvo, ese es un ejemplo. A lo mejor, ¿cuántos otros ejemplos de esa naturaleza pueden haber habido en lo que ocurrió? Y así al mismo tiempo Dios protegió personas que a lo mejor... Entonces, el orgullo es una cosa muy tremenda. Lo mirábamos la semana pasada y lo dijimos. No solo volteó al querubín protector, lleno de hermosura, que luego le pusieron Satanás, adversario, diablo, calumniador. Y no solo a él, a los ángeles que se convirtieron en demonios. El rey David, lo dijimos, que a pesar de que había pecado con Betsabé, el pecado del censo, Dios lo consideró mucho más grave que el otro, porque era un pecado de orgullo. Entonces el orgullo es algo muy, muy tremendo. Sigamos leyendo aquí, dice, te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Que todas estas falsas seguridades que ellos tenían, Dios los iba a volver contra ellos. Si uno trae a la memoria, lo primero que mencionamos, ¿qué es lo que fue? Que Dios es el que iba a juntar a las personas de a su alrededor y los iba a volver contra ellos. Y que ellos, ¿qué es lo que iban a hacer? Si lo tremendo de esto es que ellos iban a empezar a experimentar. O sea, aquí lo más tremendo y es lo importante que hay que entender. Mucha gente piensa y dice, no, yo no hago nada. Y eso es lo peor que también uno puede pensar. La Biblia no nos invita a no hacer nada, sino que la Biblia nos invita a hacerle a los demás todo el bien que podamos, todas las veces que podamos y a tanta gente podamos hacerle el bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que yo quiero que me hagan a mí es lo que yo tengo que hacerle a los demás. Pero a veces, ¿qué es lo que tenemos que experimentar en la otra cara de la moneda? ¿Por qué? Porque a veces no tratamos a los demás como debieran ser tratados. En este caso, estas personas, ya lo hemos dicho y lo va a mencionar el Señor, el pecado más grande de ellos, ¿cuál fue? Claramente el que ellos se hicieron pebre a los hebreos cuando más necesitaban la ayuda de ellos. Por eso dice aquí, tú, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tus altísimas moradas, que dices en tu corazón,
¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces el único que tiene todo el poder es eso. Entonces lo más importante de todo esto es que Dios puede bajarnos de donde sea si tenemos orgullo, y Él puede hacer añicos nuestro engaño, nuestro orgullo y todas estas cosas y derribarnos. Por eso luego, ¿qué es lo que dice? Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como ha sido destruido, no hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, a los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo. Lo primero que dice, las personas, los ladrones, no hurtarían lo que les bastase. Lo que va a suceder con ellos va a ser mucho peor que cuando vinieran robadores, va a ser mucho peor que cuando la gente fuera a buscar, a vendimiar, sino que Dios realmente los va a hacer desaparecer, porque eso es lo que está diciéndole Dios a ellos. Dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. ¿Por qué razón? Porque todas estas razones que ellos tenían de orgullo, dice que Dios los va a hacer desaparecer. Verso 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá de vergüenza y serás cortado. Y aquí ya empieza a hilar más fino el Señor todavía. ¿Por qué? Porque no era solo por su orgullo, no era solo por su altanería, no era solo por la reputación que ellos tenían, sino también por lo que ellos le habían hecho a sus hermanos, que ellos no habían sido con ellos como se esperaba que fuera de ellos. Entonces, claramente uno puede ir viendo estas cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando uno hace cosas contra las personas, hay una cosa que hay que tener muy clara. La Biblia dice que cuando yo peco contra alguien, yo peco contra Cristo. Si esto no es tan simple a veces que nos podamos poner e indisponer, por eso la Biblia es muy severa con respecto a lo que causan división o cosas de esa naturaleza, o los que murmuran, o los que andan hablando de los demás. No es algo menor, porque ahí es un pecado directo contra Cristo. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, por eso aquí es tan tremendo lo que está hablando. Entonces, lo tremendo es tan grande esto. ¿Por qué razón? Porque Dios hace algo, por ejemplo, algo tan sencillo cuando uno va al libro del Nuevo Testamento, al libro de Pedro, cuando el Señor está hablando acerca de las mujeres, ¿no es cierto?, de su comportamiento, pero también habla del esposo. Usted sabe, y dice el Señor, que lamentablemente para nosotros los varones, lo voy a decir así, que no somos muchas veces capaces de hacerlo. Porque la Biblia dice que debemos tratar a nuestras mujeres como ¿qué? Como vaso frágil. Y la misma Biblia dice claramente que muchas veces, producto de esas razones, nuestras oraciones no llegan al cielo, están cortadas. Porque a veces nos olvidamos de que el prójimo más cercano que tenemos es nuestro esposo y nuestra esposa. Yo siempre he sido tremendamente duro con respecto a cuando las mujeres hablan mal de sus maridos. Y yo lo he dicho, muchas veces las iglesias ni siquiera conocen a los maridos a veces. No ha venido nunca a la iglesia el marido, pero la iglesia lo conoce entero. Porque ¿quién se ha encargado de difamarlo? ¿Quién se ha encargado de ponerlo mal? ¿Quién se ha encargado de traer todas esas cosas? Es la mujer. Siendo que la Biblia dice claramente que el deseo de la mujer debiera ser que su marido sea salvo. Pero imagínese, ese hombre llega a la iglesia, ¿cómo lo van a mirar todos? Entonces, por eso aquí es tan duro Dios con respecto a esto, ¿ya? Ahora, una cosa que hay que tener claro, ¿no es cierto? El pecado, dice la Escritura en el libro del Número, que va a llegar un momento en que nos va a alcanzar. Y el pecado más grande que cometemos nosotros, ¿cuál es? Es el no hacer nada, como yo lo dije recién. No, si yo no hago nada. No, Dios te invita a hacer. Hazle a los demás, vuelvo a reiterar. Dice el Señor Jesús, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. No dice no hagas, haz.
como decía un hombre antiguo, haz todo el bien que puedas, todas las veces que puedas y a todas las personas que puedas. Ojalá los creyentes fuéramos así. Entonces, ¿qué es lo que hizo Edom? Y esto es tan tremendo, a mí me gusta, hay un texto en el Antiguo Testamento que habla de la justicia de Dios. Y dice así Dios, lo voy a parafrasear, que Dios por amor a ti de repente puede poner su mano sobre otra persona. Pero cuando tú ves a la persona siendo tocada por Dios, dice que si en ti hay un dejo de alegría, Dios va a levantar su mano. Porque no lo está haciendo por ti, lo hace por Él. Por su justicia, pero no para que tú te alegres. La Biblia dice claramente que debemos llorar con el que llora, reír con el que ríe. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo reitero lo que muchas veces uno está majadero en el libro de Mateo, cuando dice lo que debemos hacer con aquel que es nuestro enemigo, con aquel que nos difama, con aquel que nos calumnia, con aquel que toma nuestra, no sé cómo llamarlo, nuestro ser y a lo mejor se pasea con él. Que nosotros qué debemos hacer con él, orar, amarlo. Y aún si nuestro enemigo tuviera hambre, debiéramos darle de comer. Y si tuviera sed, que debiéramos darle de beber. Porque eso es lo que se espera de nosotros. Porque tenemos un gran ejemplo. No se olvide que cuando Jesús vino a buscarnos, nosotros éramos pecadores. Él no nos mandó a la casa a lavarnos, a limpiarnos. Él nos perdonó. Y como la misma Biblia dice, yo le decía a alguien recién, es como Dios, o como Pedro cuando le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar? 7 veces, porque los judíos perdonaban 3. 3 veces perdonaban ellos. 7 ya Pedro estaba quedando como rey, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? 70 veces 7. Entonces ese es el pecado, claramente. Dice aquí, leamos nuevamente. El verso 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. No debiste haber entrado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Digamos, reitero, si en la Escritura no hay un lugar en donde Dios nos dé a nosotros algo que podamos disfrutar, por llamarlo así, porque a alguien le está yéndole mal. Eso es tener un muy mal corazón. Y es a lo mejor ni siquiera ni conocer a Dios. Entonces, ese es el pecado de estas personas. ¿Por qué? Le está diciendo que el pecado de ellos era no solo no hacer nada, sino que luego aprovecharse de la desgracia de su hermano. ¿Por qué? Porque ellos lamentablemente, sigamos leyendo, dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mano en el día de su quebranto, ni debiste haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Si uno piensa en esto, lo voy a mirarlo de esta manera, haciendo una comparación, a lo mejor no es la mejor. Hay tremendas tragedias. Y la gente tiene que ir y cuidar a veces lo poco que tiene, porque ¿quién viene? Pues está hablando. Está hablando de personas, dice que lamentablemente no solo no hicieron nada, no solo se alegraron, sino que además le robaron en el día de la calamidad. Además de ello, dice el verso 14, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Digamos, realmente estas personas eran horrorosas en realidad. ¿Por qué? Porque, y aquí uno puede ir mirando algo, el pecado lamentablemente no va en disminución, el pecado siempre va a ir creciendo. Cuando le damos la oportunidad al pecado, el pecado va a ir creciendo, creciendo, creciendo como ellos, que al principio era no hacer nada, pero llegaron al punto de asesinar, al punto de tomar gente detenida, de entregársela a los enemigos, y lo tremendo de todo, y eran sus parientes. Y reitero algo, y quiero decirlo una vez más, porque no es menor. Cuando uno piensa en la situación que ocurrió, ¿no es cierto?, entre los orígenes de estas dos naciones, Jacob y Esaú. Todos sabemos que Jacob tuvo que huir porque su hermano le dijo, te voy a matarte.
A donde te pille te voy a matar. Su mamá, que siempre estaba detrás de la puerta y de las ventanas, escuchando todo, lo mandó lejos a casarse. ¿A dónde? A donde su primo, a donde su pariente, a donde Labán. Piensa en todo lo que ocurrió en ese tiempo en la cabeza de Esaú. Esaú no solo se casó con esas mujeres que no debía, se casó con la hija de Ismael, se casó con personas que de alguna manera también tenían ciertos rencores con estos otros. Imagínense todo el alimento que podía haberle dado a lo mejor Esaú durante todo ese tiempo. Y yo reitero esto, hay que tener un cuidado único, por favor. El libro de Hebreos dice, no vaya a ser que alguno no entre a causa de ¿qué? De su amargura. Y el problema de la amargura, lo reitero, ojalá te amargara solo o uno se amargara solo. ¿Usted ha visto algún amargado solo, no? Nunca, porque quiere amargar a los que más pueda, quiere contaminar a los que más pueda. Por eso reitero, piénsenlo. Han pasado muchos años y lamentablemente seguramente toda esta cizaña que fue formada entre los diversos descendientes hasta llegar hasta este tiempo un odio enconado. Entonces tengamos cuidado con lo que estemos sembrando, ya sea en los hijos, en las hijas, en los esposos, en quien sea que esté a nuestro alrededor. No vaya a ser que alguien empiece a tener bronca con alguien, pero no tiene por qué tener bronca. Y la bronca que tienes por tu culpa, porque tú tienes bronca. Tu hija o tu hijo no tiene bronca, pero tú le estás transmitiendo tu bronca. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de eso. Y aquí estamos viendo que lamentablemente el pecado de esta persona fue creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, lamentablemente el pecado, volvemos a reiterar, y bíblicamente aparentemente lo hace mención porque dice que las personas pareciera que van a estar en diversos lugares en el infierno, no van a estar todos en el mismo lugar. Entonces, lo que pasa es que estas personas de aquí están en su peor momento, ¿no es cierto?, de su vida. ¿Qué es lo que perdieron? Perdieron todo, ¿no es cierto?, no tuvieron ningún empacho, no quisieron hacer nada por los demás. Se regocijaron en la angustia, en la calamidad, se aprovecharon del estado vulnerable, se volvieron contra ellos con violencia. Entonces hay que tener cuidado, vuelvo a reiterar, cuando vemos a otros en angustia o quebrantamiento y nosotros, reitero, nos disfrutamos o gozamos un poco, reitero. A mí me gusta mucho ese texto, dice que Dios va a sacar su mano al tiro. Apenas vean en ti algo de contentura porque, qué bueno, ya se acabó. Porque Dios no lo hace por tu causa, lo hace por su propia causa. Entonces aquí termina Dios con Edom, ¿no es cierto?, con respecto a lo que ellos van. Y después dice el del verso 15, porque cercano está el día de Jehová. Sobre todas las naciones como tú hiciste se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente. Todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubiera sido. Acá hay algo muy simple, por favor, y yo reitero, y alguna vez lo he dicho. Aquí está hablando de un juicio futuro, ¿no es cierto? Porque está hablando de un juicio que aún ni siquiera ha llegado, que es el día de la ira de Dios, la gran tribulación. Y aquí hace mención lo que hacíamos presente, lo que va a ocurrir con las naciones. ¿Por qué Dios o Cristo les pregunta a los de la derecha o a los de la izquierda? O no les pregunta, sino más bien le dice, porque a uno de estos más pequeños tú hiciste, a mí me lo hiciste. Entra, como a mí no me lo hiciste, al infierno. Porque ese es el trato que va a tener Israel a manos de sus enemigos en la época en que el anticristo, Satanás y el falso profeta lo persigan en la época de la tribulación. Pero aquí hay algo muy importante, que es lo que es, que aquí hay un principio. Hay un principio que el libro de Gálatas lo hace presente, por favor. Vayamos a Gálatas capítulo 6. Y es un principio que está en toda la Biblia y que lamentablemente nosotros no podemos cambiarlo. Dice, vamos a leer desde el 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, el orgullo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta
aprueba su propia fe y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. El problema más grande que hay, lo mismo que veíamos allá, el autoengaño. Nosotros tenemos que tener un solo norte, y el norte es la Escritura, y lo reiteramos, ni siquiera en nuestro corazón. Nuestro corazón es malo, nuestro corazón es engañoso, de nuestro corazón salen malas cosas, así que no digas ni pienses, no, que yo estoy siguiendo tu corazón. Tu corazón no tiene que ser seguido, porque eso dice la Biblia, eso es lo que dijo Jesús. No es lo que entra, lo que sale, porque sale ¿de dónde? Del corazón. Entonces, cuidado, no, si yo sigo mi corazón. Problema mayor. Nosotros tenemos un solo norte y se llama la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero por sobre todas las cosas, lo que dice aquí en el versículo 7, dice: lo que el hombre siembra, segará. Nosotros no nos podemos engañar con estas cosas. Y esto es algo muy para mí importante. Yo a veces sé que digo cosas, muchos a lo mejor no las creen, muchas veces se podrán sentir a lo mejor, no sé cómo decirlo, pero yo necesito decirlo. Y yo lo he dicho muchas veces. Cuando tú no pones a Dios primero en tu vida, yo te reitero una cosa que lo he dicho muchas veces, tú estás condenado a vivir, ¿sabes qué? Siempre bajo una condición que no es la mejor. Dios pudiendo tener muchas cosas para ti, muchas bendiciones para ti, tú te privas de ellas porque tú no pones a Dios en primer lugar en tu vida. ¿Saben? Y lo decía hace un tiempo, muchas personas a veces tienen problemas en sus negocios. Y los problemas que tienen en sus negocios, ¿saben por qué? Porque hacen uso del dinero que es del gobierno. Hacen uso del dinero de los impuestos. Y después no tienen cómo pagar los impuestos. Lo mismo cuando la gente hace uso del dinero que no es de ellos, es de Dios. Hay un dinero que es de Dios. Y yo te digo una cosa y te lo voy a reiterar. Y te lo digo porque son largos años que lo he visto. La gente no se da cuenta cómo Dios se lo quita de entre sus manos. Tú lo gastas en un montón de cosas y te sucede lo que dice el libro de Ageo. Tu salario, ¿en qué lo sirves? ¿En qué lo recibes? En saco roto. Y tú no ves prosperidad. De eso es lo que está diciendo aquí también el Señor a estas personas. Claramente, como tú hiciste, se hará contigo. Claramente estas personas van a vivir lo que ellos hicieron para los demás. Entonces, por favor, yo quiero, y vuelvo a reiterarle una vez más, a mí no me interesa su plata. Yo quiero que les vaya bien. Y de verdad se los digo. Y yo lo he experimentado, sé lo que es. Entonces yo te animo a que no te engañes, no dejes que te engañes. Y vuelvo a reiterar, es un dinero que ni siquiera es tuyo, es de Dios. Entonces, como dice aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, claramente estas personas que están aquí van a vivir estas situaciones producto de lo que ellos hicieron. Y aquí Dios va a empezar a hablar acerca de lo que va a ocurrir con Israel, que va a ser totalmente diferente que lo que le está ocurriendo con Edom. Los edomitas van a desaparecer, ya lo dijimos. Ellos desaparecen en el año 70 cuando se sublevan con los judíos en contra de Tito y desaparecen. La familia de héroes era de los edomitas, eran una minoría de personas. ¿Por qué? Porque Dios había propuesto hacer algo con ellos, los iba a hacer, que era eliminarlos, sacarlos por completo. Y dice aquí el verso 15:
Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente. Todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego. La casa de José será llama y la casa de Saúl será estopa y los quemarán y los consumirán y aún resto quedará de la casa de Saúl. Fíjese la gran diferencia. Dice que uno, ¿qué es lo que van a hacer? Fuego. ¿Qué es lo que van a hacer? Llama. Hablando de todo lo bueno que hay para estas personas. El pastor Chuck en sus estudios acerca de esto mismo, él dice que lamentablemente Dios siempre quiere bendecirnos, pero que nos ocurre lo mismo que nos ocurrió a los hebreos cuando Dios le dijo a Josué: toda la tierra que tu pie pisare será tuyo. Pero ¿qué lee uno en el libro? ¿Qué lee uno en el Nuevo Testamento? Que ellos no recibieron lo prometido. Pero no por causa de Dios, sino por causa de ellos. Recuerden las palabras de Jesús. Cuando Jesús habla a las personas y le hace mención con respecto a la confianza. Porque lo que acabo de mencionar es simplemente una falta de confianza, una falta de fe. Y cuando Dios ahí los anima a tener fe, porque le dice: miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. Y le dice: hombres de poca fe, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Entonces, qué tremendo que Dios pueda querer bendecirnos mucho, mucho, mucho más y no pueda, porque nosotros mismos le cerramos la puerta. Porque esta es una ley. Lo que tú siembras, cosechas. Y Dios no va a poder no hacer eso. Entonces, la casa de Jacob, a diferencia de estas otras personas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a recuperar todas sus posesiones. Claramente, subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el reino del Señor. No se olvide nunca que a eso es lo que vamos. Nosotros primero viene Cristo a buscar su iglesia y luego, ¿qué viene? Cristo con su iglesia. Y como lo hemos dicho, la segunda venida de Cristo no puede ocurrir si no aparece la apostasía. La apostasía no puede ocurrir si no se ha quitado del medio. ¿Quién se lo impide? Ahora hay algo que no es menor. Hay una apostasía. Siempre la gente la apostasía la asocia con negar la fe. Siempre la asocia con personas que vuelven atrás en el camino. Y eso no necesariamente es la única apostasía. ¿Sabe cuál es la apostasía a la cual el apóstol Pablo hace referencia? Cuando dice que muchos dicen ser creyentes, pero con sus obras, esa es apostasía. Cuando yo digo creer en Dios, pero lo que yo hago, habla de que no creo tanto en Dios. Yo siempre hago mención de lo mismo. Me gusta mucho cuando Jesucristo se enfrenta a los apóstoles, porque los apóstoles lo han ido a despertar. Él estaba durmiendo muy tranquilo, él sabía dónde iban. Él les dijo: vamos al otro lado. Obviamente entre un punto y otro punto siempre hay conflictos, hay situaciones, pero ellos esos conflictos los sacaron de ellos. Lo sacaron al punto que fueron y le dijeron a Jesús: hey, ¿no tienes cuidado que nos vamos a morir? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Y si es hora de morir? ¿Qué? ¿Qué? Porque a veces pensamos que la fe no es solo como para alcanzar. No, fe es para creer lo que la Biblia dice. Fe es para creer lo que el apóstol Pablo dice, que puesto en estrecho deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fe es creer que hay vida eterna. Fe es creer que vamos a ser sacados de este mundo y vamos a ser llevados al tercer cielo. Fe es creer todo lo que la Biblia dice, por mucho que la gente de afuera nos pueda decir que somos unos locos, porque creemos un poco menos unas cosas que realmente parecieran no tener ningún sentido, pero para nosotros tienen todo el sentido del mundo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Entonces, la nota aquí más alta es cuando el Señor le habla a estas personas con respecto a cómo van a terminar los edomitas, ¿no es cierto? Y cómo va a terminar el pueblo de Jacob, ¿no es cierto?
Dios va a saber hacer con su pueblo lo que Él va a hacer. A mí me gusta mucho lo que dice Zacarías. Zacarías hace mención de algo, dice, esforcémonos, ¿no es cierto? Dice que estemos bien. ¿Por qué razón? Porque viene el Señor y con el Señor, ¿qué es lo que viene? Las recompensas. Dios viene con recompensas para cada uno de nosotros. O como lo dice Hebreo, digamos, hagamos sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Digamos, demostrémosle a las personas que nos ven que realmente lo que decimos es real, es genuino. Si esto es como lo que decíamos, incendio, 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 y aquí me quedo yo. ¿Qué me va a creer? Entonces, cuando yo le digo a la gente que Cristo es lo más importante en mi vida, y yo hago lo que hemos dicho a mención, y yo muchas veces he hecho a mención, personas que pueden estar claudicando un día diciendo, voy a la iglesia o voy a ver un partido de fútbol, voy a la iglesia o esto otro. Yo creo que al menos para mí no debiera. ¿Por qué? Porque la gente me está mirando. Y la gente va a ver que realmente para mí no es tan importante como yo digo ser. Entonces yo no estoy haciendo un camino derecho para ello. Si esto realmente necesita hombres y mujeres que seamos valientes y que realmente creamos lo que decimos y que realmente seamos capaces de poner a Dios primero en nuestra vida, y si realmente nos toca sufrir algunas cosas, yo lo decía la otra vez, se lo decía a alguien, a veces hay, dice el libro, dice claramente que hay personas que sufren según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere de esas personas es que esas se entreguen. Que no empiecen a pensar, pero ¿por qué, Señor? Pero si mira, si... ¿No te das cuenta? Mira quién soy yo y mira quién es ella. Y Dios lo único que quiere es que nos entreguemos. Está bien, está bien, está bien. Decirles, como alguna vez se ha dicho, hazlo. ¿Acaso no es eso lo que decimos? Haz de mí, como dice el himno, lo que quieras. Es como dice el mismo profeta. ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero, para, no me gustó la orejita como me quedó? Y a veces nos cuesta eso. Nos cuesta, y en la medida, ¿sabe qué? Voy a decir esto, en la medida que no nos entreguemos, que no aceptemos esa voluntad y con gozo, no hay más cosas. Yo le decía a alguien hace poco, hay tiempos donde tú tienes que ir y decirle a Dios, yo creo que lo hizo, gracias Dios, gracias, gracias, está bien, sí Señor, gloria a ti, gracias, gracias. Gracias por la enfermedad, gracias por esto, otro, gracias, tú sabes lo que estás haciendo, no entiendo nada yo, pero está bien ya, tú mandas, pero con un corazón contrito, con un corazón de verdad, como yo lo he dicho, si a veces no es malo pelear con Dios, porque a la larga, ¿qué pasa? Uno tiene que terminar rindiendo, ya sí está bien, sí, yo sé que sí, ya, y después le queda a uno solamente hacer así nomás, ya, que nos quedan palabras. De eso es lo que se trata, mis hermanos. Si realmente quieres vivir una buena experiencia con Dios, si realmente quieres vivir la llenura del Espíritu Santo, tienes que entregarte tal como estás, con todos los sufrimientos que hay hoy día, con todas las situaciones, gloria a Dios, nada más. Y de verdad yo los animo. Como dice aquí, quiero leerlo, por favor. La casa de Jacob será fuego, la casa de Jacob será llama. ¿Y la casa de Esaú qué es lo que es? ¿Qué es lo que le estopa? Es como lo que podríamos hacer que se echa el fuego, ¿no es cierto? Para encender el fuego. Por eso el apóstol Pablo tenía un temor tan grande. Así lo traduce él. Dice, no vaya a ser cosa que habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. No se olvide que lo que hemos dicho siempre, y lo más importante, no es cómo comenzamos, es cómo vamos a terminar. Si eso se trata esto. Porque muchos, no, pues si yo era. No me escucho, veréis todo lo que yo hacía en la iglesia. Y tú lo mirás ahora y dices, ¿y qué te pasó? ¿Y qué te pasó? Es como cuando yo a los chiquillos les celaba, lo voy a decir así, al Eduardo, que estaban ahí en el CELPI por la causa comunista y de repente uno empieza, una cosa, ¿qué les pasó? Le echaron un balde de agua fría. Yo siempre he dicho lo mismo, lo que dice Colosenses,
Dios dice, ponle el mismo empeño. Ni siquiera estoy diciendo que le ponga mal, el mismo empeño que le pone a las cosas de Dios, que le pone a las cosas de los hombres. En tu trabajo eres puntual, ¿sí o no? ¿Y por qué Dios tiene que ser menos? ¿Acaso Dios no debiera ser mejor? Si una vez empieza a pisar callo o empieza a hacer comparaciones a la naturaleza, eso es lo que espera Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí, dice él, el vivir, ¿qué es lo que es? ¿Y dónde está diciendo eso? En una cárcel. En Filipos, todos saben cuando lo pusieron preso allí, después de haberle hecho jirón en la espalda, porque le hicieron pedazo a la espalda, junto a Silas, al carcelero se lo encargaron, cuídanos bien a este infeliz, lo puso en el último, al fondo allá. ¿Qué es lo que hizo Pablo y Silas a la medianoche? No sé cómo lo habrán hecho, se pusieron de pie, pero empezaron a cantar. ¿Nunca has cantado en medio de las aflicciones? ¿No es hermoso? ¿No viene el Espíritu y te da regocijo? Ellos sabían, porque seguramente el diablo estaba ahí dándole como bomba en fiesta y ya, hay que echar a este infeliz de aquí así que cantemos, ahí se va a arrancar al tiro. Dice, cantaban y ¿qué más? Oraban. ¿Qué es lo que pasó? Un terremoto. Si Dios es con nosotros, contra nosotros. Pero tenemos que creer que así como dice Él, también nos dice claramente que si pasas por las aguas, si pasas por el fuego, Él no dice que no vas a pasar, pero dice algo muy importante, que es lo que dice, yo estoy contigo. Si lo peor de nosotros es pensar que estamos solos en los momentos de dificultad, y es como que se sienta así mirando y diciendo, oye, aquí estoy yo. Acuérdense que la última promesa que le hizo a los apóstoles, ¿cuál fue? Estoy con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Nosotros nunca estamos solos. El domingo lo decíamos cuando hablábamos de Cristo, lo que dice el libro de los Hebreos, el capítulo 4, versos 14 y 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, al cual nos acercamos confiadamente para hallar, ¿qué? El oportuno socorro. Nunca estamos solos. Solo que nosotros nos buscamos, solo que nosotros nos levantamos los ojos. Lo que hacemos lamentablemente es bajar los ojos a la tierra y empezar a caminar, como yo a veces he dicho, como dicen los prisioneros, y empezamos a patear piedra. Y es ahí cuando debemos levantar los ojos al cielo. Es ahí donde debemos ir a pedir ayuda. Es ahí donde debemos pedirle a Dios que venga y nos llene con su Espíritu. Es ahí donde tenemos que pedirle que nos ayude a alabarle en medio del dolor, de la tristeza, de lo que sea que nos pueda estar tocando vivir. Pero yo te animo una vez más, por favor, coloca a Dios primero en tu vida y por favor, yo quiero decirles algo, pruébalo. Pruébalo, probadme, dice en Malaquías, probadme. Pruébalo. Y deja que Dios te bendiga de manera increíble. Porque eso es lo que Él quiere hacer. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por las comparaciones que tú haces también y por los resultados que vemos también en tu Escritura con respecto a aquellos que deciden vivir una vida mala, Señor, alejado de ti, y de aquellos que deciden vivir cerca de ti con todas las dificultades y problemas que esto significó para ellos, Señor. Sabemos que Israel no era lo mejor muchas veces, Señor, pero eran tu pueblo amado, eran la niña de tus ojos, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias por darnos el ejemplo también. Y como dice Pablo, que estas cosas son ejemplos para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Padre, queremos ser llamas, Señor. De verdad no queremos ser estopa por ningún motivo, Señor. Y te pedimos ayuda, Señor. Queremos que vengas con tu Espíritu Santo y nos llenes, nos bautices, Señor. Que nos des fe, Señor. Que nos des deseo para tus cosas, Señor. Y ayúdanos a mirar las cosas como las ves tú, Señor. Ayúdanos a mirar a través de tus ojos, Señor. No de los nuestros, Señor. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.